Listo. Entonces, buenos días para todos. Muy buenos días. En el día de hoy vamos a continuar haciendo, vamos a hacer los ejercicios, vamos a hacer algunos ejercicios de fuerza gravitacional y ya con eso, digamos, terminaríamos el tema. Recuerden, el examen yo se los envío este fin de semana, por ahí el sábado a mediodía, para que ustedes perdón, el domingo mediodía, para que ustedes entre el domingo en la tarde y el lunes en el día lo estén resolviendo. ¿Listo? Entonces, estén pendientes, yo les estoy avisando por WhatsApp para que estén pendientes de el mensaje y de buscar el examen. ¿Listo? La metodología es la misma, ¿sí? La misma del examen anterior. Suben el examen a Teams, le toman la foto, suben el archivo a Teams. La única recomendación es que no suban varias fotos, sino una sola, un solo archivo, y solo suban un solo archivo. Entonces pueden poner las fotos en Word y crear el archivo PDF o envían el Word, como quieran. Simplemente que hagan uno solo, ¿sí? Un solo archivo. Bien. Les voy a compartirles pantalla. Por acá. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Que es un ejemplo, digamos, es un ejemplo, un momento, dame un segundo. Listo, que es un ejemplo sencillo, es el último ejercicio del taller, es un ejemplo sencillo y después pues colocamos uno más complicadito para que ustedes lo resuelvan, ¿listo? Déjenme ver, bueno, este es el, entonces, ejercicio. Es el último problema, el último ejercicio del taller. Dice lo siguiente. Dice 3 esferas uniformes de masas 2 kilogramos, 4 kilogramos y 6 kilogramos se colocan en las esquinas, se colocan o se ubican en el espacio, ubican en el espacio, como se muestra en la figura. Calcule la fuerza gravitacional resultante. La fuerza gravitacional resultante sobre la masa de 4 kilogramos. De 4 kilogramos. Listo. Entonces, ese sería el enunciado. El dibujo es el siguiente. Un segundo. Muévalo por acá. Un momento. Dame un segundo. No, acá un pequeño inconveniente técnico. A ver si ahora sí. Listo.
por ahí. Este sería el eje Y en metros, el eje X también en metros, una masa por acá en el centro del sistema de referencia, otra por acá y otra por aquí arriba. Profe, ¿podría subir un poquito de dimensión, por favor? ¿Sí? Esta masa de 6 kilogramos, vamos por acá, 6 kilogramos, esta masa de 4 kilogramos y esta de 2 kilogramos. Listo. Listo, entonces el ejercicio dice lo siguiente. 3 esferas uniformes de masas 2 kilogramos, 4 kilogramos y 6 kilogramos se ubican en el espacio como se muestra en esta figura. Calcule la fuerza gravitacional resultante sobre la masa de 4 kilogramos. Entonces, hay 3 masas ahí en el espacio. Cada una de ellas tiene una masa distinta. Y la idea es calcular cuál es la fuerza que siente la masa de 4 kilogramos debido a la presencia de las otras dos. ¿Sí? Entonces, la masa de 4 kilogramos, se puede analizar este problema por separado. ¿Sí? Porque uno intenta, digamos, analizar el efecto conjunto de ambas fuerzas sobre la de 4 y de pronto se puede volver complicado. Si nosotros tenemos no solo dos fuerzas, sino no solo dos masas aparte, sino 3, 4, 5, 6, 10 o muchas más masas, pues es difícil ponernos a analizar, digamos, hacia dónde iría la masa debido a las otras. Simplemente podemos tratar el problema por separado, es decir, analizar pares de masas. La masa de 4 kilogramos la analizamos con la de 2 kilogramos. Entonces, la masa de 4 kilogramos se siente atraída hacia la masa de 2 kilogramos y por lo tanto aparece una fuerza. Profe, ¿no ¿Sí? lo podríamos trabajar como suma de fuerza en vectores? Exactamente. Eso es lo que vamos a hacer. Sí, vamos a hacer la suma de todas de las fuerzas que producen cada una de las otras masas. Exactamente lo que vamos a hacer. Entonces, la masa de 4 kilogramos la colocamos acá, la fuerza que siente la masa de 4 kilogramos, que experimenta esa masa, una fuerza que va apuntando hacia arriba, ¿sí? Apuntando hacia arriba, y a esta fuerza la vamos a llamar la fuerza 1. Simplemente llamemos la fuerza 1 solo para ponerle un nombre y poder identificarla, ¿listo? Es solo para poder identificarla. Listo, entonces analizamos ya el par de masas de 2 kilogramos y de 4 kilogramos. Ahora analicémosla con el de 6. Entonces, la fuerza en la masa de 6 kilogramos le ejerce una fuerza a la de 4, o en otras palabras, la masa de 4 kilogramos siente la fuerza que la masa de 6 le está ejerciendo. Y como la masa de 4 kilogramos se siente atraída hacia la masa de 6, dibujamos la fuerza de esta manera. ¿Sí? Y a esta fuerza pongámosle el nombre F2. Listo, entonces ya tenemos las dos fuerzas. ¿Listo? Los analizamos por separado. El par 4 kilogramos, 2 kilogramos y luego el de 4 y el de 6. Y ahora lo que vamos a hacer es sumar el efecto de cada par de fuerzas. ¿Sí? Vamos a sumar el efecto de la fuerza. Es decir, en otras palabras, vamos a hacer una suma de vectores. Vamos a decir que la fuerza total, esto por acá, que la fuerza total o la fuerza resultante
es la suma entre la fuerza 1 y la fuerza 2. ¿Listo? La suma entre la fuerza 1 y la fuerza 2. Bien, entonces, ya con esto, lo único que nosotros tenemos que hacer es identificar cada uno de los vectores. Es decir, cuál es el vector F1 y cuál es el vector F2. ¿Cierto? Es decir, cuál es el F1 y cuál es F2. Entonces, básicamente F1 pues sería F, la magnitud en la dirección J, ¿cierto? En la dirección J porque va hacia arriba en la misma dirección del eje Y. Entonces sería como la magnitud en la dirección J. Y la fuerza 2 sería algo así como la magnitud en la dirección menos I. ¿Cierto? La magnitud en la dirección menos I. ¿Por qué menos I? Porque el eje X va positivo hacia la derecha y la fuerza 2 va negativa, va hacia el otro lado, es decir, va hacia la izquierda. Por lo tanto, es negativa y le ponemos el menos a la dirección. Listo, entonces tenemos que decir cuánto vale F1. Y recuerden que todos estos problemas de fuerza gravitacional se resuelven muy parecidos. La fuerza gravitacional es la misma para cualquier par de masas. Es la constante de gravitación multiplicado por multiplicado por el producto de las masas. En este caso, F1 es la fuerza entre 4 kilogramos y 2 kilogramos. Es decir, aquí las masas son 4 por 2, ¿cierto? 4 por 2. Dividido, dividido entre la distancia que separa la masa de 4 kilogramos de la de 2 kilogramos. Que en este caso sería 3 metros, ¿cierto? Porque la masa de 2 está a una distancia de 3 metros por encima. Entonces, dividido entre 3 al cuadrado. Bien, eso en dirección J. Y la masa de 2 y la fuerza 2 sería la constante de gravitación por el producto entre las masas que dan origen a esa fuerza 2, es decir, la masa de 6 kilogramos y la de 4, sería 4 por 6, dividido entre la distancia que separa las masas, que sería 4 al cuadrado. ¿Listo? Eso en la dirección I. Podemos poner el menos aquí a este lado y acá solamente le ponemos I. ¿Listo? Entonces quedaría así. Fíjense que la distancia entre la de 4 kilogramos y la de 6 kilogramos es 4 metros, ¿no? El menos de 4 simplemente indica que está hacia el otro lado del eje X, ¿no? Pero de todas maneras son 4 metros de distancia. O sea, una distancia en realidad, una longitud en realidad no puede ser negativa, es positiva, ¿sí? El menos simplemente es por cuestiones del sistema de referencia, pero lo ponemos positivo. Listo. Pero el menos no sería 4, no sería 4 al cuadrado y se le va al menos. No, Sí, le podemos poner el menos ahí. Igual queda positivo, ¿sí? Entonces, pero, o sea, el menos que está por fuera es el eje de referencia. ah, ok. ¿Este menos de acá? Sí, señor, sí, ese. Ese menos va porque el vector como tal, la fuerza, F2, está apuntando hacia la izquierda, ¿cierto? Y el eje X va hacia la derecha. Entonces, por eso le tenemos que poner un menos, para indicar que la fuerza va en contra del eje X, ¿sí? O sea, una vez ustedes tengan un sistema de referencia, siempre es importante que le coloquen los signos, los signos que indican las direcciones, ¿sí? Que indican las direcciones. Bien. Listo. Entonces, hacemos fuerza total como la suma de F1 más F2. F1 es G, y ahí quedaría 4 por 2, 8, sobre 3 por 3, 9. Le sumamos F2, pero F2 es negativa, ¿no? F2 va con menos. Entonces le ponemos el menos acá, directamente en la ecuación. Ponemos menos F2 sería G multiplicado por 6 por 4, 24. 24 dividido entre 4 por 4, 16. ¿Listo? Entonces, yo normalmente acostumbro a poner primero el I, ¿sí? Lo que sea X. Entonces, fuerza total sería primero X. 24 sobre 16 sería 3. Sería 3 sobre 4, 6 sobre 4, perdón, o sea, 3 medios. Sería 3 medios en dirección G, pues perdón, 3 medios multiplicado por G en la dirección I, más
8 sobre 9 por G en la dirección J. ¿Listo? Esto en unidades de newtons. Ahí pueden factorizar si quieren la constante de gravitación, G, o simplemente la podemos dejar ahí, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Aquí yo lo voy a dejar ahí para no hacer más pasos, para no alargar más el problema. Y así. ¿Listo? Entonces, así quedaría la fuerza total sobre la masa de 4 kilogramos. Es una suma entre la fuerza 1 y la fuerza 2. Entonces, esa es una característica de la fuerza gravitacional, que, digamos, uno puede sumar, cuando hay muchas masas, uno puede sumar la contribución de cada una, la fuerza de cada una, y con esa suma encuentra la fuerza total, o sea, la que ejerce todas las masas sobre una sola. ¿Sí? Listo. Entonces, este sería el resultado. Un comentario nomás, dos comentarios. Primero que todo, la constante de gravitación es muy pequeñita, es del orden de 10 a la menos 11, ¿cierto? Es 6.67 por 10 a la menos 11. Entonces, esta fuerza que calculamos acá es muy pequeña, ¿sí? Es exageradamente pequeña, debido a que las masas, pues son masas muy chiquitas, ¿sí? 2 kilogramos, 4, 6 kilogramos, son masas insignificantes. Insignificante en comparación con la constante de gravitación universal, que es exageradamente pequeña y por lo tanto las masas no pueden, digamos, compensarla para poder dar una fuerza que sea algo apreciable. Para que la fuerza sea Profe, apreciable, la masa tiene que ser del orden por allá de la masa de la Tierra o de la masa de la Luna, ¿sí? Que es de 10 a la 24 kilogramos, o sea, es muy grande, ¿sí? profe, si le hallamos una dirección a ese vector fuerza, la dirección sí sería, o sea, sí sería apreciable o sería muy ambigua. Si le damos una ¿qué? Si le encontramos la dirección a ese vector. Sí, ese vector ahí donde lo ven todo, ya tiene la dirección, ¿sí? Tiene menos 3 sobre 2 por G en dirección Y. O sea No, que, o sea, yo me refiero en grados, en grados, en grados. en grados, en grados. Fíjense que los grados pueden ser cualquiera, o sea, puede haber 45 grados en un vector muy pequeño. Fíjense que un vector muy pequeñito puede ser, por ejemplo, este. Aquí obviamente está exagerado, pero supongan que es algo así. Un vector pequeñito acá, ¿sí? Un vector pequeño ahí. Un vector pequeño acá. Un vector pequeño acá, acá. Puede ser hacia el otro lado, puede ser acá. O sea, fíjense que no importa qué tan pequeño sea el vector, el ángulo puede ser grande, ¿sí? Lo importante o lo pequeño de un vector lo da la magnitud. Entonces, ¿qué tan largo es el vector? ¿Sí? En este caso, estamos exagerando los vectores fuerza, ¿sí? Los estamos exagerando para que se alcancen a ver, pero en realidad los vectores fuerza son vectores tan pequeños que nosotros no los alcanzamos a apreciar, ¿sí? Pero el ángulo de inclinación sí puede ser un ángulo cualquiera, puede ser 40 grados, 60 grados, ¿sí? No necesariamente el ángulo tiene que ser pequeño. El ángulo no está relacionado con la longitud del vector, ¿sí? Con lo pequeño o grande del vector. El ángulo es independiente, puede ser cualquier ángulo. Y aún así el vector ser muy chiquitico, ¿sí? Como en este caso. En este caso, la fuerza en realidad, si uno, o sea, realmente la fuerza uno la va a graficar acá con los vectores que colocamos y nos da algo así, ¿no? Nos da una cosa así. Un poco más gruesa. Daría algo así, ¿cierto? Esa sería algo así como la fuerza total. La fuerza total. Pero esto es exagerado, ¿no? La fuerza total en realidad es un vector muy pequeño, es un vector aquí pequeñito, más pequeño que inclusive ese que acabo de dibujar que casi no se ve, ¿sí? Porque es muy chiquitita esa fuerza gravitacional. O sea, la masa tiene que ser muy grande para que la fuerza gravitacional sea importante, ¿sí? Entonces, en cierta forma, esa fuerza total nos dice hacia dónde se va a mover la masa si uno cogiera esas masas y las soltara. ¿Sí? Si uno suelta las masas y las masas empiezan así a traer entre ellas, uno sabría hacia dónde va hacia dónde se va a mover la masa de 4 kilogramos con esa fuerza que aparece ahí. ¿Sí? Con esa fuerza de ahí. Listo. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bien, hagamos otro ejercicio. Por acá. Este de acá.
Listo, entonces el ejercicio dice lo siguiente. Dice, bueno, en realidad dan las masas, dan el dibujo, no dan ningún enunciado, no es necesario. Sería algo así. Listo, entonces ese sería el enunciado. Bueno, en realidad es una pregunta. Calcular la fuerza resultante sobre M3 si M1 es igual a M2, es igual a M3, es igual a M. O sea, todas las masas son iguales. ¿Sí? Todas las masas son iguales. Y lo que hay que calcular es simplemente la fuerza total que la masa 1 y la masa 2 ejercen sobre M3. La respuesta es esta. Esta sería la respuesta. Respuesta F3, perdón, F total, igual menos G por M cuadrado sobre A cuadrado. Y aquí adentro sería 0,21 en dirección Y menos 0,03 en dirección J. ¿Listo? Esa sería la fuerza total, la resultante en la respuesta. Entonces, intenten llegar a esa respuesta. Coloquen la fuerza sobre la masa 3, ¿sí? Las fuerzas que ejerce 1 sobre la masa 3 y que ejerce 2 sobre la masa 3. Y traten de sumarlas. Recuerden, esto se suma una suma vectorial normal. Entonces, aquí lo único que tienen que hacer es encontrar los vectores y después sumarlos. ¿Bien? Cualquier duda que tengan, me preguntan. Vamos a trabajar por ahí unos 7 minutos en este ejercicio y ya lo resolvemos.
Listo, entonces vamos a resolver el ejercicio. Perdón. Un momento. Bien, entonces estos problemas de campo gravitacional se convierten básicamente en problemas geométricos, ¿sí? En problemas de geometría. Vamos a tener que sumar vectores, ¿sí? La suma de vectores, entonces cuando los vectores no están directamente sobre los ejes, pues tenemos que descomponer los vectores. En este caso, recuerden, analizamos el problema por separado, es decir, entre la masa M1 y la masa M3. Entonces, si analizamos el problema de esa manera, la masa M1 atrae a la masa M3, ¿cierto? Entonces, M3 se siente atraída hacia la masa 1. Por lo tanto, le podemos dibujar la fuerza gravitacional que siente M3 debido a M1, se lo vamos a graficar de otro color, en esta dirección, hacia allá. ¿Listo? Y a esta fuerza la vamos a llamar F1. Vamos a más abajito, F1. ¿Listo? Uy, espera que se quedó. Un momento, voy a dejar de compartir. Y le vuelvo a compartir. Listo. Bien, entonces podemos dibujar la fuerza F1 de esa manera. Esa fuerza es una fuerza sencilla porque está completamente sobre el eje, ¿cierto? Está sobre el eje X, en la dirección negativa del eje X, pero al fin y al cabo está sobre el eje, ¿sí? No hay que descomponer nada de esa fuerza. El vector se puede escribir muy fácil. Pero la fuerza que siente 3 debido a la masa 2, o la fuerza que le ejerce 2 a la masa 3, sí es una fuerza que va en esta dirección. Va en esta línea que une ambas masas. Entonces podemos poner la línea que une ambas masas acá, esta línea, y la fuerza 3 la podemos pintar acá hacia arriba. ¿Listo? Entonces, dibujémosla un poquito más grande, dibujémosla por ahí. Así. Por ahí. Bien. F3. Bueno, en realidad, esto déjame pensar. Bueno, en realidad no. En realidad, F3, perdón, F3 debe ser una fuerza así más pequeña. F3. Pongámosle F2. F2. ¿Listo? F1 y F2. Los nombres simplemente son para identificar las fuerzas. ¿Ok? Perdón, los nombres son solo para identificar las fuerzas. Bien, entonces, el problema se convierte en un asunto geométrico porque lo que nosotros tenemos que hacer ahora es descomponer la fuerza 2, ¿sí? Para poder sumar o para poder escribir el vector por componentes, ¿cierto? Para eso necesitamos un ángulo. Podemos tomar, si quieren, este ángulo de acá, ¿sí? Ese ángulo de ahí. Nosotros ese ángulo lo podemos calcular muy fácil porque es que ese ángulo se puede escribir como la tangente de teta. La tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, 1/3, ¿cierto? ¿Cuánto daría el ángulo en este caso? $18 26 minutos con 5 segundos, profesor. Minutos, así, veamos los 18 grados, 26 minutos. ¿Listo? Entonces, digamos que uno lo puede calcular muy fácil de esta manera, el ángulo de inclinación, y con ese ángulo ya podemos descomponer el vector fuerza 2, ¿cierto? Entonces, escribimos acá el vector F1, pongámoslo por aquí abajo, F1, el vector F1, sería la magnitud de F1 que ahorita la describimos,
vamos a dejarla por ahora F1, ahorita ya la calculamos bien cómo es. F1 en dirección menos I, porque va en contra del eje X. Entonces, fíjense que esa fuerza muy fácil, ¿cierto? Se calcula muy fácil. Y la magnitud de esa fuerza, F1, pues sencillamente es la constante de gravitación, el producto entre las masas M1 y M3, M2, perdón, M1 y M3, M1, M3, sobre la distancia que separa las masas al cuadrado, o sea, 9a cuadrado, ¿sí? En dirección I. ¿Listo? Como M1 y M2 son iguales las dos, entonces podemos decir que esto es menos G por M al cuadrado sobre 9A al cuadrado en dirección. ¿Listo? Entonces, esa sería la fuerza 1, el vector fuerza 1. Bien, ahora vamos a hacer la 2, que es la más complicadita porque tiene componentes. ¿Sí? Entonces, fuerza 2, un momento voy a subirla. Fuerza 2 igual, entonces vamos a ver cómo las componemos. El vector F2 tiene una componente en X que va negativa, es decir, aquí sería menos F2 por el coseno de teta en dirección Y, ¿cierto? Y una componente en Y que es positiva porque apuntando hacia arriba, más F2 por seno de teta en dirección J. Nosotros ya sabemos cuánto es seno de teta, yo simplemente lo voy a dejar ahí, ¿sí? Voy a dejar seno de teta, ya sabemos que teta es 18 grados 26 minutos. ¿Listo? Entonces, acá simplemente tenemos que buscar F2 y ya está, ¿cierto? Podemos escribir esto así, podemos escribir esto como, voy a escribirlo de esta manera. F2 lo voy a sacar de ahí. No, voy a dejarlo, un momento. Voy a dejarlo así. Voy a dejarlo así. Y sencillamente voy a escribir aquí F2 o donde F2 es igual a la constante de gravitación por el producto entre las dos masas. En este caso es la masa 3 con la masa 2 dividido entre la distancia que separa las masas. Y aquí es donde de pronto uno tiene que volver a la geometría, ¿cierto? Aquí es donde uno tiene que volver a geometría porque la distancia entre M3 y M2 es una diagonal, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuánto le dio esa distancia? Raíz cuadrada de 10 al cuadrado. Raíz cuadrada de 10 al cuadrado. Entonces esto sería raíz de 10. Un momentico. Raíz cuadrada. Queda solo 10a, ¿no? 10 al cuadrado, ¿no, profesor? Exactamente. Raíz de 10a. Sí. Esto sería raíz cuadrada de 10 al cuadrado. No, un momento. Esto sería raíz Al cuadrada de poner, 10a al cuadrado, ¿cierto? Así. profe, pero la A también va al cuadrado adentro. El A también va al cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que es así? Porque resulta que acá en la diagonal, como esto es un triángulo, utilizamos Pitágoras para calcular la hipotenusa, ¿cierto? ¿Cómo se calcula la hipotenusa? Como la raíz cuadrada de uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, raíz cuadrada, ¿no? Entonces, a cuadrado más 9a cuadrado sería raíz cuadrada de 10. Podemos dejar 10 ahí y a sacarlo de la raíz, ¿cierto? Entonces sería raíz de 10 por a. Bien, raíz de 10 por a. O raíz cuadrada de 10a cuadrado. ¿Listo? Esa sería la hipotenusa. Entonces, déjenme ver acá. Si quieres, saquemos aquí el a de la raíz para que coincida ya con lo que hicimos. Así. ¿Listo? Raíz de 10 por a. Todo al cuadrado. Bien. Entonces, ¿por qué al cuadrado? Porque la fórmula dice que es así. La fórmula dice que es G multiplicado por las masas, o el producto de las masas, dividido entre la distancia que separa las masas al cuadrado. La distancia que separa las masas es la hipotenusa, que en este caso es raíz de 10 por a, al cuadrado, porque la fórmula lo dice así. Entonces, acá nos quedaría que las masas son iguales, y abajo la raíz de 10 al cuadrado, el raíz de 10 al cuadrado quedaría 10 y a queda al cuadrado. Bien, entonces quedaría de esta manera. G
por m cuadrado sobre 10a cuadrado. Esa sería la magnitud de la fuerza 2. Entonces, ya podemos decir acá que F2 como vector, pues es sencillamente menos G por m cuadrado sobre 10a cuadrado coseno de teta. Coseno de teta ya lo podemos calcular. Más G por m cuadrado sobre 10a cuadrado seno de teta en dirección J. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos el vector fuerza 2. Entonces, ¿cómo calculamos la fuerza total? Como la suma de los dos vectores. Fuerza total, la suma entre F1 y F2. Es decir, sumamos las componentes en X, sumamos las componentes en Y. ¿Listo? Y ya de esa manera encontramos el vector. Entonces, ¿cómo sumamos las componentes en X? Componente en X de F1, esta de aquí, y componente en X de F2, esta de acá, ¿cierto? Entonces, la sumamos. Nos quedaría aquí. El menos lo podemos sacar y nos quedaría dentro G, voy a bajarlo un poco, F1 sería G por M cuadrado sobre 9A cuadrado. Eso va en dirección, bueno, perdón. Le sumamos a esa componente ni, la componente ni de F2. El menos ya lo saqué, entonces aquí quedaría más. G por M cuadrado, perdón, sobre 10A cuadrado coseno de teta. Esto va en dirección Y. Y en dirección Y, sumamos la dirección Y del vector F1, que no hay, ¿cierto? No tiene componente en Y. Y solamente nos quedaría la componente en Y de este vector, ¿cierto? Entonces, acá le sumamos más, pongámoslo aquí, más G M cuadrado sobre 10A cuadrado seno de teta en la dirección J. ¿Listo? Y ya. Entonces, podemos factorizar todo lo que quieran factorizar, lo podemos factorizar. Factoricemos todo lo que se pueda factorizar. En este caso, podríamos factorizar G, M cuadrado, A cuadrado. Lo podemos factorizar. Entonces, nos quedaría, aquí ya viene un asunto de simplificación. Factoricemos el menos. Bueno, el menos no lo voy a factorizar. Simplemente así. Factoricemos G, M cuadrado sobre A cuadrado. Y adentro quedaría, en X quedaría menos 1 sobre 9 más coseno de teta sobre 10. Eso en dirección Y. Y en dirección Y quedaría seno de teta sobre 10. Nosotros sabemos cuánto es teta, entonces si quieren hagan la operación, ¿cómo les queda? ¿Cómo quedaría 1 sobre 9 más coseno de teta sobre 10, sabiendo que teta es el ángulo que calculamos al comienzo? ¿Cómo quedaría esos componentes en X y en Y? 0,205, profesor. Entonces aquí quedaría En X. M cuadrado sobre A cuadrado. Adentro quedaría menos 0, ¿cuánto? 0,205. 205 en dirección Y. ¿Y en Y cuánto sería? 0,031. 0,031 en dirección Y. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es la misma respuesta, solo que factorizamos también allá en la respuesta un menos, pero es lo mismo que está acá, ¿sí? 0,021, ahí se puede aproximar, y en dirección Y, 0,03, ¿sí? Que también se puede aproximar. Entonces, ya tendríamos la fuerza gravitacional total sobre F3. Esto es un asunto básicamente de álgebra, de geometría y de álgebra, ¿no? O sea,
tienen que aprender muy bien álgebra. ¿Sí? Aprender a hacer muy bien esos procesos. ¿Listo? Y de esa manera ya calculamos la fuerza gravitacional